con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a esta nueva edición, otro capítulo de La Mesa, esta coproducción de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el Mostrador Mercados. Tenemos un invitado ilustre que estuvo acá el año pasado, Alejandro Fernández, gerente de estudio de la consultora Géminis, economista con una larga trayectoria. A nivel personal escribe uno de los informes más interesantes de la economía mensualmente en Chile. Y venimos a hablar en una semana que hoy, cuando esté esto al aire, se va a cumplir una semana que se mandó al Congreso una reforma tributaria ambiciosa. Algunos la llaman progresista, otros la llaman necesaria, otros la llaman peligrosa. Y también el mismo día el Banco Central publicó el IPOM, que muestra una economía que se está desacelerando bastante más rápido de lo que se pensaba. Y por eso invitamos al señor Fernández para que nos explique, nos analiza y nos diga su opinión. Gracias por venir. Encantado, Iván, mucho gusto. Alejandro, empecemos por la parte más fácil quizás, que es el IPOM. Sí. El Banco Central dijo lo que se venía, que la economía redujo los rangos de crecimiento para la economía, confirmó que la inversión se cayó y que este año va a ser casi nula, 0,8%, y más allá no fue solo en minería, aunque en minería se está terminando el ciclo. Y también que la inflación va a ser transitoriamente más alta. Ustedes han venido escribiendo hace tiempo de que ustedes creen que la desaceleración no es tan exagerada porque hay ciertos factores que hacen que se va a recuperar muy rápido y que el banco no debería ser tan agresivo. Hay otros que dicen que el Banco Central se atrasó y que tendría que haber empezado a recortar antes. Dinos acá lo que opinas del IPOM, qué te pareció sorpresivo y qué es lo que se viene. Bueno, el IPOM yo creo que presenta un cuadro bastante realista de la coyuntura económica. Hay un ajuste significativo en las proyecciones, en la mirada que da el Banco Central respecto de la que tenía en diciembre. O sea, estamos hablando que en 3 meses el Banco Central ajustó en 0,75 puntos porcentuales su proyección de crecimiento en promedio, ¿no es cierto? Y cambió también su visión respecto de la inflación, por lo menos lo que se refiere al primer semestre de este año. Ahora, es cierto lo que tú decías, que nosotros habíamos sido hasta ahora relativamente optimistas sobre la marcha de la economía, pero tengo que ser bien franco y reconocer que eso era hasta antes del 18 de abril, o sea, antes de que el Banco Central publicara los datos del cuarto trimestre, porque la verdad es que... 18 de marzo. 18 de marzo, perdón, sí, todavía no estamos el 18 de abril. Sí. 18 de marzo... porque la verdad es que nos sorprendimos mucho con la caída de la inversión que está ahí. Y el tema de fondo aquí es, bueno, ¿qué explica esa caída de la inversión? Y yo creo que el Banco Central da algunos elementos, pero yo creo que en cierta medida le saca el bulto al tema de fondo. Porque el Banco Central cita el ciclo de la minería, pero eso venía ocurriendo hacía tiempo ya. O sea, la inversión en la minería se venía ajustando hacía por lo menos 3 o 4 trimestres. El tema del costo de la energía es un tema que, si bien genera un efecto acumulativo y creciente, también está presente desde hace 3, 4, 5 años en la economía chilena, o sea, energía muy cara. El alto costo de la mano de obra, especialmente mano de obra calificada, son temas que se han ido agregando un poco, pero en mi opinión nada de eso justifica o explica un colapso en la inversión como el que hubo, que para graficarlo fue similar al que observamos para la crisis financiera, ¿cierto? A fines del 2008, comienzo del 2009, hubo una caída equivalente en la inversión. Y si retrocedemos todavía más y vamos a mirar la crisis asiática, fines del 98, el 99, por ahí, exactamente lo mismo. Entonces aquí hay que buscar otro tipo de argumentos, no cosas que ya se sabían, cosas que venían de alguna manera afectando gradualmente la inversión. Y el Banco Central lo dice de pasada, dice, bueno, probablemente hay un factor de expectativas aquí, pero expectativas causadas ¿por qué? Y mi lectura es que tiene que ver con la reforma tributaria, o sea, con la percepción de que aquí viene un cambio, y de hecho ya sabemos que es así, un cambio bastante estructural en el sistema tributario chileno.
Y eso es lo que ha llevado, creo yo, a este frenazo en realidad en la inversión durante el cuarto trimestre del año pasado, que continúa en el primer trimestre de este año. Los datos que hay de importaciones de bienes de capital, que son es prácticamente toda la inversión que se hace en maquinaria y equipo que es importada, siguen cayendo muy fuerte. Y por lo tanto, hoy día estamos con una visión claramente más pesimista que la que teníamos antes del 18 de marzo. Y de ese punto de vista compartimos el hecho que el Banco Central está viendo un crecimiento promedio entre 3 y 4, pero con sesgo a la baja. O sea, que puede estar más cerca del 3 que del 4, dependiendo de las circunstancias que se den. Antes de entrar a lo de la reforma tributaria, en la presentación que hizo el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, ante el Senado y lo que dijo ayer en ICARE, él fue un poco consistente con lo que también ha dicho el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, que ellos ven una economía que va a venir en el segundo semestre de menos a más y ya el 2015 el crecimiento se va a consolidar, dan como factor que creen que la inversión se va a recuperar, que el consumo no va a caer en una forma mucho más dramática de lo que ha caído hasta ahora y que se viene un gran ímpetu, un gran impulso de gasto público. Ya es sabido que el año pasado fue uno de los años que menos se ejecutó el presupuesto en postdemocracia, creo que fue uno de los análisis que leí, y ahora ya se ve que el primer trimestre empezó a gastar el gobierno y se vienen estos compromisos sociales que vienen, algunos heredados del gobierno de Piñera y otros que está haciendo este nuevo gobierno. Sí. ¿Tú ves que esa visión es acertada o está un poco más escéptico? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que la economía va a ir de menos a más y yo te diría que a estas alturas es casi trivial porque en realidad está partiendo de un nivel extraordinariamente bajo. O sea, si es que no va de menos a más, realmente estamos en un problema. Entonces, yo creo que efectivamente los factores que tú mencionas, nosotros los teníamos considerados y son de los factores que nos llevan y nos llevaban a pensar que la economía efectivamente va a mostrar una recuperación a lo largo del año. El gasto público claramente va a ser una diferencia respecto de la ejecución del año pasado, sobre todo lo que pasó en el cuarto trimestre del año pasado, donde el gasto público cayó levemente. Y la buena situación del mercado del trabajo en ausencia de shocks externos. El desempleo probablemente va a subir algo este año, pero no mucho, lo cual debiera ayudar a sostener un crecimiento del consumo relativamente firme. Más débil que el año pasado, el Banco Central lo está proyectando así, pero de todas maneras relativamente firme y el consumo es el componente más importante del gasto. Pero además nosotros siempre hemos mencionado el hecho de que la economía externa va a estar mejor, en términos de que va a crecer más y particularmente nuestros socios comerciales en Europa y Estados Unidos van a tener un desempeño mucho mejor que el año pasado. ¿Y ¿Suficiente para compensar lo que está pasando en China? Porque creo nosotros que somos China dependientes. Sí, pero eso básicamente tiene que ver con el tema minero o cobre. El tema de lo que llamamos las exportaciones no tradicionales, la agroindustria y temas de ese estilo, tienen mucha más fuerza y más relación con la demanda de los países desarrollados. Entonces, si bien es cierto por el lado de China tenemos un efecto negativo que ya está presente en el cobre y en general en la minería, por el lado del resto de las exportaciones, y a lo cual se suma el efecto de la devaluación del peso, que mejora la rentabilidad del negocio, debiéramos tener una ayuda y por lo tanto la demanda externa debiera ayudar a mantener el crecimiento o acelerarlo a lo largo del año como tú señalabas. Pero lo que me preocupa a mí, que es lo que está sesgando hacia abajo la mirada del Banco Central y hoy día la nuestra, es el tema de la inversión. Y por eso una propuesta que hacíamos, hoy día la hacía mi socio Tomás Izquierdo en una radio, nosotros la hicimos en una columna que publicamos esta semana también, el tema del incentivo a la inversión debiera tener ya sea o efecto retroactivo al 1 de enero de este año, cosa de que no se espere que este incentivo de depreciación instantánea esté vigente para empezar a gastar en proyectos de inversión, o haber separado el tema del incentivo a la inversión del resto del proyecto tributario, cosa que se pudiera aprobar rápidamente y entrar en vigencia luego. Esa creo yo que sería la única manera de echar a andar de verdad la inversión luego. De lo contrario... ¿Y destrabar los proyectos eléctricos, que es una de las cosas que este gobierno parece estar apostando? Bueno, ese es otro tema. Yo creo que los ejes centrales de la política económica este año deberían ser, uno, reactivar las concesiones de infraestructura, claro, un tema en el cual ha habido bastante atraso, y dos, destrabar la inversión en energía. Ahora, destrabar la inversión en energía es un tema que
se puede hacer gradualmente. O sea, difícilmente eso va a tener un efecto significativo este año en la práctica. Puede tener algún efecto en las expectativas, pero probablemente, siendo realistas, antes del próximo año es difícil que eso tenga efecto concreto en proyectos de inversión que partan o que se aceleren. Y lo de las concesiones podría comenzar tal vez a notarse antes de fin de año, lo cual sin duda sería importante. Pero lo que está fallando, creo yo, y es lo que en definitiva va a determinar qué tan bien o qué tan mal termina este año, es la inversión privada. Y para que la inversión privada se empiece a mover de nuevo, lo que se necesita es aclarar el tema de los incentivos a la inversión. Y eso viene con la reforma tributaria, que ahora pasamos de lleno a la segunda parte. Bueno, hablábamos un poco antes de empezar la grabación del programa. Yo te contaba que en un programa de la Radio Duna, José Manuel Silva, que es el socio de la Red Envial, de una visión apocalíptica de la reforma tributaria, dijo que se venía un tsunami tributario y que estábamos sembrando las semillas para la mayor crisis financiera de Chile en los próximos 25 o 30 años. No, fuerte, ojalá que esté equivocado. ¿Cómo ven ustedes lo que ha salido de la reforma tributaria? El tema ese, si ven incentivos para reactivar la inversión, y qué le están diciendo ustedes a sus clientes, que al final son los que no están los más entusiasmados. Acá va a llegar un perro al set del estudio en todo caso. A ver, yo creo que algunos temas generales que surgen de la información que tenemos hoy día es que, por una parte, lo que se intenta es avanzar en lo que tiene que ver con equidad horizontal, es decir, que quienes tienen un ingreso similar paguen impuestos similares, lo cual en principio está bien, yo creo que es bueno, pero por otro lado hay que recordar que nuestro sistema tributario está orientado a agravar el consumo y a privilegiar o a estimular o a incentivar o a favorecer, como quieras verlo, el ahorro y la inversión. Con varias de las reformas que se están planteando, ese incentivo o estímulo a la inversión se reduce. Es cierto que hay algunos mecanismos que vienen a reemplazar a los anteriores, pero por ejemplo, la depreciación instantánea para las grandes empresas es por un año solamente y después desaparece y no queda ningún incentivo ahí. Hoy día el gran incentivo es el FUT, ¿no es cierto?, que permite que las utilidades que se reinvierten no tributen hasta que se distribuyan. Entonces yo veo que hay un efecto potencialmente negativo, simplemente por un cambio en los incentivos que hay, un efecto negativo sobre la inversión. Pero además hay un efecto de aumento en la carga tributaria, que es el aumento en la tasa al 25% en primera categoría, la rebaja del 40 al 35 en segunda categoría, que sería un efecto beneficioso, creo yo, deseable, para compensar por una parte los efectos de la mayor carga tributaria de las empresas y por otro lado a reducir los incentivos a formar empresas de papel, digamos, para tratar de bajar la carga tributaria. Parece que tiene poca orilla en el Congreso. Sí, hay varios de la nueva mayoría que no quieren hacerlo. Y de la oposición también. No son solo algunos parlamentarios de la nueva mayoría que están en contra. Entonces, yo veo ahí que va a haber un aumento de la carga tributaria que probablemente puede tener un efecto negativo importante en las empresas. Hay que recordar que aquí las empresas van a tener que financiarse ahora vía deuda. Las que son sobre todo más pequeñas, que no pueden emitir bonos o qué sé yo, si quieren invertir van a tener que ir al mercado financiero a tomar préstamos y eso claramente complica un poco la operación, o sea, les quita liquidez y eso de alguna manera explica un poco eso, porque es una de las cosas que ha habido debate. Sí. Yo no soy experto tributarista. ¿Por qué se hace ese argumento de que las empresas chicas, si les cambian el FUT en vez de... Porque igual le va a quedar plata después de haber pagado impuestos de sus utilidades para invertir? ¿Por qué tú dices que las va a obligar a ir a endeudarse? No eres el único en todo caso. Le va a obligar a ir a endeudarse sí. a los bancos. Bueno, básicamente porque el dueño de la empresa va a pagar impuestos por el 100% de las utilidades que se generen y no solo por las que se distribuyan. Claro. Entonces probablemente el incentivo va a ser a repartir o de alguna medida forzosamente las empresas van a tener que repartir una mayor parte de las utilidades como dividendo para que el dueño pueda pagar sus impuestos. Si es que, y eso es un tema empírico, hay que verlo, si es que su impuesto son más de 20%, o sea, claro. La tasa marginal que él paga está claro. en el 40 o en el 35, donde sea que pueda ubicarse. Si está en 20 o menos, es menos relevante. Pero aún así,
él tiene que pagar el impuesto, cualquiera sea, por el 100% de las utilidades y no solo por las que se distribuyen. Entonces, si es que se tienen que distribuir más utilidades que ahora, eso significa que las empresas tienen menos caja para financiar los proyectos de inversión y tienen que recurrir al mercado financiero, lo que no es necesariamente demasiado fácil para todo el mundo. Ahora, tampoco es un efecto gigante. El otro día hacíamos un cálculo así de la parte de atrás de un sobre, como se dice. Sí, en servilleta. Claro, y hablamos de unos 4.000 millones de dólares como monto máximo que podría necesitar financiar las empresas. ¿Esto está hablando de pequeña y mediana o todo? En todo, el total. Ahora, 4.000 millones de dólares no es tanto, o sea, estamos hablando de 2% o menos de 2% del PIB. Entonces, no es tanto, pero eso puede tener un efecto, de todas maneras, de frenar algo la inversión. Ahora, lo otro que es tal vez más complejo son las facultades que se le quieren dar a impuestos internos, que aparentemente... Nosotros vimos un poco algo, estamos escribiendo una nota, a lo mejor cuando esto salga al aire va a salir. A primera fase, como dicen los jueces latinos, o sea, a primera vista, leyéndola, le dan un estado bastante, yo que soy más libertario, parecen ser bastante estrictas, bastante rígidas, ciertos poderes de supervisión bastante invasivos. Exactamente, porque cualquier interpretación que ellos hagan de que alguna decisión tomada por una empresa pudiera ir en sentido de eludir impuestos, más que algo asociado al desarrollo del negocio, eso puede ocasionar multas, incluso para los asesores tributarios de la empresa, sí. y obviamente una carga tributaria mayor. Entonces, esa incerteza jurídica que genera, porque bueno, va a depender del criterio del fiscalizador, va a depender de cómo Impuestos Internos interprete estas facultades para que las empresas tomen decisiones de defenderse, o sea, y ser extremadamente conservadores en la toma de decisiones, lo cual puede afectar también su capacidad. Es una pregunta, porque volviendo un poco al tema del food, un economista muy senior del gobierno que recién salió, un día hablando en off hace poco, estamos hablando de lo del food, que ya se veía venir y qué forma va a ser esta eliminación o cambio, lo van a cambiar el food el nombre, bueno. Me dijo, mira, la verdad que es una gran incógnita, me dijo, pero una cosa que yo debo reconocer, dijo, es que en general, lamentablemente en Chile no somos campeones del mundo en nada o en muy pocas cosas y somos, si no el único, uno de los pocos países que tiene un food que al mismo tiempo tiene un complementario, un sistema integrado complementario. Sí. Entonces me dice, eso me hace escéptico de que no hayan alternativas que sean igual de eficaces para generar inversión. No, tú que eres un experto en el tema a nivel macro, no es tan único el sistema y no hay alternativas, independientes si la que está proponiendo esta nueva reforma es la adecuada, no alternativas que puedan eliminar ciertas cosas del food y que creen los incentivos para seguir que el país invierta las tasas que ha venido invirtiendo los últimos 20 años, 30 años. Sí, yo creo que, bueno, efectivamente el food es un mecanismo bastante excepcional. O sea, a nivel de los países del mundo, yo creo que no hay otro que tenga un sistema similar al nuestro. De ese punto de vista, ciertamente somos bastante especiales. Y por lo mismo, no me cabe la menor duda de que es posible generar sistemas alternativos que provean incentivos adecuados para la inversión. A mí lo que me preocupa es que esta transformación es lo bastante estructural, lo bastante profunda, como para que puedan deslizarse errores, por llamarlo de alguna manera, y que, por lo tanto, mientras no se corrijan esos errores que van a aparecer una vez que esté en vigencia la nueva estructura tributaria y las nuevas reglas, por lo tanto, recién ahí se van a poder corregir y, por lo tanto, puede haber un periodo, por lo menos, en el que haya un costo significativo en términos de menor inversión y de menor crecimiento para la economía. Pero lo que tú dices es absolutamente cierto. Se pueden inventar otros, o sea, copiar, de hecho, otros mecanismos tributarios que mantengan incentivos a la inversión. Ahora, una de las gracias que tiene el sistema tributario chileno actual es que es bastante transparente, en términos de que es poco discrecional, hay pocos tratamientos preferenciales o exclusivos
que yo creo que han aumentado en el tiempo y que yo creo que sería bueno tal vez disminuir. Pues yo creo que la regla simple, la regla que es lo más general posible, o sea, dicho de otra manera, cuando la base tributaria es amplia, tú puedes tener normas que no son demasiado invasivas, demasiado que afecten la toma de decisiones y recaudar bastante. Y por eso yo estoy de acuerdo con la eliminación del beneficio del IVA a la construcción. Me parece que no tiene ninguna justificación. Y eventualmente la extensión del IVA a servicios que hoy día no tienen IVA podría permitir bajar un poco la tasa del IVA general, pero unificar. Seguir recaudando los mismos niveles. Exactamente, con una tasa algo más baja y por tanto con menores distorsiones. Yo creo que en el caso del impuesto a la renta ocurre algo parecido y yo creo que probablemente era tal vez preferible, pero esto es una cuestión de gustos al final, perfeccionar lo que hay porque eso es menos riesgoso que intentar un cambio más radical como el que se está intentando. Porque en la pasada probablemente, inevitablemente, se van a cometer errores, van a quedar cosas que no estén del todo bien hechas. O sea, no sería la primera vez que ocurre, por lo demás, que se intenta un cambio más o menos estructural y las cosas no salen bien. Entonces, por ese lado me preocupa. O sea, todo el proceso de transición, todo el proceso de discusión está teniendo efectos negativos y por lo tanto yo creo que desde ese punto de vista lo ideal es que esto se cierre lo antes posible, pero el costo de eso es que se discute menos, hay menor tiempo para perfeccionar las normas y eso entonces hay un trade-off, ¿no es cierto?, entre la celeridad, cosa de que las normas ya hacia adelante estén definidas, versus la calidad de las mismas. Bueno, yo creo que te vamos a tener que invitar en un par de semanas o meses cuando tengamos más detalles. Se acabó el tiempo. Alejandro Fernández, jefe de estudio, economista de Géminis Consultora, ha sido nuestro invitado de hoy. Este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Acuérdense de seguirnos por Twitter, métanse a la página de Facebook. Y bueno, muchas gracias por haber venido nuevamente y estaremos conversando. Encantado. Hasta la vista. Gracias.